Entonces, acabara como para acabó. que a mí me quede claro, ustedes no tenían pruebas. No, yo lo que hice fue hacerme eco de lo que efectivamente habían aparecido en los medios de comunicación, que como muchas otras veces, y evidentemente, señora Pardo, entenderá usted que con la experiencia que tenemos con este presidente del gobierno, entre querer a un presidente del gobierno, a su gobierno, o creer lo que dice un medio de comunicación, yo siempre voy a poner en tela de juicio lo que diga el gobierno. A mí me dicen ahora mismo que aquí es de día y por la tarde, y yo me tendría que asomar y ahora sí dudaría de la palabra del gobierno. Bueno, pues cuando son las 6:13 de la tarde, es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué hay víctimas de primera y de segunda? ¿Por qué Ucrania sí y Palestina no? Vamos a preguntárselo, entre otros, a Alfonso Serrano, que es el secretario general del Partido Popular de Madrid, con quien hoy tenemos la oportunidad de hablar. Señor Serrano, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Antes de entrar con diversión con banderas, si le parece, vamos a recordar unas palabras suyas en un desayuno informativo de hace un par de días que han generado mucha polémica. Le vamos a dar aquí un par de minutos por si quería hacer usted algún tipo de matización al respecto. ¿Fueron estas? Usted ha hablado de 3.000 caleborrocas en las calles de Madrid. ¿Por qué dices todo eso? Que eran gentuza. Eran auténticas gentuzas rompiendo la convivencia en Madrid. ¿Le preocupa más lo que ocurre en las calles de Madrid que la violencia en Gaza? Es una manipulación. Ya hemos notado que es una cuestión que incomoda al Partido Popular, pero no sé si hasta el punto de que todo un secretario general del Partido Popular en Madrid llame gentuza a las decenas de miles de personas que participaron en esta protesta, porque excepto un conato de activistas agresivos, luego hubo decenas de miles de personas. Igual quiere usted matizar en concreto a quién se refiere con lo de gentuza. A ver, lo de 3.000 no lo dije yo, lo dijo su compañera. Yo lo he dejado, yo creo que es muy entendible y lo he dicho en numerosas ocasiones. Desde que pasó la vuelta por el País Vasco y determinados colectivos abertzales y de Kale Borroka han intentado boicotear las pruebas de la vuelta, nosotros siempre hemos manifestado que la gente tiene derecho a manifestarse sobre cualquier causa legítima que considere de manera pacífica. Y hemos visto a la gente con las banderas, con pintadas en la propia carretera, aprovechando la visibilidad que le da la Vuelta Ciclista a España, y para ahí todos mis respetos. Igual que la gente que este fin de semana pasado en la Comunidad de Madrid, a su paso por algunos municipios, hiciera lo mismo. Para mí, lo que es gentuza, porque había, por mucho que diga el delegado de gobierno que había ahí decenas de miles de personas, no lo había desde el punto de vista de manifestándose en favor de esta causa. Había muchísima gente, menos, por desgracia, de la que otras veces, porque tenían miedo de lo que podía pasar, que querían asistir a una prueba ciclista. Pero ya digo, la gente que allí libremente con sus banderas fue a exhibirlas, aprovechando esa visibilidad que le da la vuelta, yo no tengo ningún problema. Ahora, sí que me refiero a esa gente que deliberadamente intentó boicotear y lo logró, algo tan importante como una prueba ciclista sobre deportistas que nada tenían que ver con ese conflicto bélico y sobre deportistas que no son responsables absolutamente de nada y que se representaban a ellos mismos, no a ningún país. Gente que puso en riesgo la integridad de esos profesionales con chinchetas, con cristales, tratando de tirarles de las bicis, cortando la carretera, tirando valles con imágenes que recuerdan a otras, por desgracia, afortunadamente pasadas, ¿no? Y por lo tanto, para mí, esa gente que sobre una supuesta causa noble lo que hacen es utilizar la violencia y romper la convivencia en Madrid, para mí esa gente sí son gentuza. Señor Serrano, le he escuchado en las últimas... yo entiendo que para cualquier persona civilizada, ya digo, que respetamos las manifestaciones públicas sobre cualquier tema, que respeten al prójimo, cualquier cosa que rompa la convivencia deliberadamente con el uso de la violencia, encima amparado por el gobierno y por el Partido Socialista y las fuerzas de izquierda, para mí esa gente, de luego, que no tiene ningún tipo de respeto, ya se lo digo, yo te lo digo claramente. Y separo muy bien, repito, separo bien quien pacíficamente va con su bandera a decir lo que considere oportuno, de quien deliberadamente lo que busca es violentar una prueba deportiva. Señor Serrano, le he escuchado en las últimas horas decir: tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera, había personas detenidas vinculadas con la Kale Borroka, con el yihadismo. Más allá de la información que publicó el diario El Mundo en portada, ¿ustedes tienen pruebas de que efectivamente eso era así? Lo digo porque el Ministerio del Interior lo ha desmentido. Bien. Nosotros efectivamente nos hicimos eco de unas informaciones periodísticas que ustedes, que son periodistas, saben que muchas veces hay que hacer caso no tanto a la información oficial, sino a la de sus propios compañeros. No sería la primera vez que una información real
contradice la versión oficial y por tanto eso es un tema que queda en el ámbito periodístico y yo me remito a eso. Es evidente y es cierto que en las etapas del País Vasco había gente vinculada al entorno del terrorismo de ETA. Es cierto que grupos abertzales identificados vinieron en autobuses, lo hemos vuelto a ver hoy en algún medio de comunicación, y que estaban localizados, vinieron del País Vasco para violentar esa prueba ciclista. Y yo de lo que sí tengo pruebas, por ejemplo, es de la mentira del delegado del Gobierno, que en una reunión previa con los municipios afectados por el trazado de la Vuelta les comprometió y les prometió un dispositivo de seguridad en estos municipios, al Alpardo, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y la propia ciudad de Madrid, que luego brilló por su ausencia. No había esos policías que había comprometido el delegado del Gobierno y esa es la prueba más palpable de que, evidentemente, el Gobierno era parte interesada y parte protagonista en que, efectivamente, esta Vuelta Ciclista se suspendiera y acabara como para acabó. que a mí me quede claro, ustedes no tenían pruebas. No, yo lo que hice fue hacerme eco de lo que efectivamente habían aparecido en los medios de comunicación, que como muchas otras veces, y evidentemente, señora Pardo, entenderá usted que con la experiencia que tenemos con este presidente del Gobierno, entre querer a un presidente del Gobierno, a su Gobierno, o creer lo que dice un medio de comunicación, yo siempre voy a poner en tela de juicio lo que diga el Gobierno. A mí me dicen ahora mismo que aquí es de día y por la tarde, y yo me tendría que asomar y ahora sí dudaría de la palabra del Gobierno. Claro, como es que la frase era suya. Tenemos pruebas de que ha habido kale borroka. Entonces era por saber si había alguna prueba más al par. No creo que lo dije así. De vascos, que siempre es un Iñaki, punto sospechoso. Pero, ¿qué decir? Como solo ha habido No. Espera un segundo, Iñaki, no. Lo vamos a poner. Iñaki, no manipules. Espera un segundo, Te voy a señor pedir. Serrano. Te voy a pedir. No, lo vamos a poner y así salimos de dudas. Venga. Sí. Vamos a poner. Sí. Tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera, había personas que habían sido detenidas por vinculaciones con la kale borroka, personas vinculadas con yihadismo, cuando la propia Guardia Civil ha detectado autobuses que venían del País Vasco. Eso no es Madrid. Pues a no ser que sea usted redactor del Mundo, ¿a quién se refiere cuando dice tenemos pruebas? No. ¿Las tiene usted? Digo para conocerlas, porque hay dos detenidos, uno italiano, el otro español, sin antecedentes. No sabemos dónde pueden estar esas pruebas de la participación de la kale borroka en las algaradas. Bien, ya puedo hacer. A ver, cuando yo hablaba de las pruebas me refería a las que habíamos leído en los medios de comunicación y vuelvo a lo que le he dicho antes. Me parece muy bien que ustedes crean la versión del Gobierno. Permítanme a mí no creerla. Creo que tengo derecho a no creerla cuando tenemos un presidente que ha mentido a los españoles desde el primer día que es presidente del Gobierno en muchos temas de lo más variado. Esa es una cuestión. Yo no he hablado, señor López, de un autobús de vascos como si los vascos fueran unos bultos sospechosos. No manipule mis palabras. Yo lo que he dicho, que es una información que también aparece hoy de fuentes policiales, es que hablan de haber sido localizados de unas secciones juveniles vinculadas a la kale borroka que llegaron en autobuses a la Comunidad de Madrid en aquel día. Eso también ha sido publicado en el día de hoy. Y yo no voy a entrar en sus cuitas entre los medios de comunicación. Repito, muchas informaciones que luego se demostraron ciertas en la historia de nuestro país vinieron precedidas de una negativa de las versiones oficiales. Y no tengo más que decir al respecto. La realidad es que me da igual que fueran vascos de Cuenca o de Carabanchel. Lo que es cierto es que había gente con intención de violentar y que violentaron la convivencia. Y vimos imágenes de familias con niños llorando, corriendo por la Castellana, tratando de ser custodiados por los pocos policías que había para tratar de protegerlos por la que se estaba montando. Y que lejos, déjeme terminar, y que lejos de proteger a la gente que quería cívicamente o bien protestar o bien ver la carrera, lo que hemos visto de testimonios policiales y de los propios sindicatos policiales es que había órdenes desde arriba de no controlar esas turbias violentas, porque lo que se buscaba era lo que se consiguió, que era acabar y boicotear la prueba ciclista. Por el origen, simplemente le digo que yo ni aquí nos queremos nada de lo que diga el Gobierno necesariamente, ni a un medio de comunicación por necesidad. Simplemente, como usted decía, tenemos pruebas y no nos las ha dado, pues a la fuente me remitía que era usted.